¿Qué tal, amigos de Pulso Rival, fieles a la cita un lunes más, tocando esos deportes minoritarios que, bueno, que el resto de cadenas como que no le dan mucha bola, ¿no? Ya estáis viendo aquí detrás, en el fondo de sus pantallas, una pista de tenis. ¿Y dónde estamos? Concretamente en el Club de Tenis Ciudad Oviedo, que es una pista muy especial porque nuestro protagonista de hoy ha tocado, cámara, ven aquí, ha tocado este suelo y estas pistas que son muy parecidas a las de Roland Garros. Y tengo el gusto de presentaros al gran Pablo Carreño, que viene calentito de estas pistas de Roland Garros para contarnos, pues bueno, las experiencias que ha vivido en este último torneo. Nos va a contar también secretillos de Rafa Nadal, que lo tenemos ahí líder de la pista, y va a ser un programa especial y lo hemos preparado con mucho cariño. Así que sin más, yo voy a ir cogiendo la raqueta que me van a prestar en el club de tenis y vamos a dar unos raquetazos. Saludaros a todos en nombre de la Universidad de Oviedo y daros la bienvenida a este edificio del campus de Mieres. Agradecer a la Facultad Padre Ossó y a su decano por la iniciativa, que creo que es una iniciativa muy importante. No sé la repercusión que va a tener, pero yo creo que es realmente algo único, como él decía, ¿no? Que tengamos en Asturias este Museo Nacional del Deporte, esta exposición, y que podamos también disfrutar de estos tres grandes deportistas, ¿no? Que de alguna forma pues dan o ponen un poco encima de la mesa y ponen en la actualidad, son acontecimientos como esto, tanto Jessica como Alberto como Pablo Carreño que tenemos hoy aquí, que le estaba diciendo yo cuando llegaba que lo veía además joven jugar en el tenis Playa de Luanco cuando lo íbamos a ver, y que no ganaba todos los partidos como ahora, y ganaba alguno menos. Pero bueno, la verdad es que es una satisfacción el verle aquí hoy, ¿no? Ya como una figura consagrada y bueno, pues alcanzando todo lo que un tenista asturiano puede y debe alcanzar, ¿no? Buenas tardes. Yo creo que a mí lo de la palabra me costará un poquito más que a usted. Nada, en primer lugar, pues me gustaría agradecer y felicitar a la Facultad Padre Ossó y a su decano por esta gran iniciativa. Creo que el deporte es algo fundamental en la sociedad. Creo que inculcar los valores del deporte, sobre todo en la gente joven, pues es algo muy importante, y creo que con esta iniciativa pues, se está inculcando y se ayuda, ¿no?, a que entre la gente joven pues, el deporte se haga más visible. Y también pues, agradecerles el haber pensado en mí para ser el padrino de este gran proyecto. Creo que para mí, bueno, es un placer, ¿no?, poder estar hoy aquí. Llevamos ya varios meses intentando encontrar la fecha exacta para poder visitar el museo y estar aquí con vosotros. Por motivos de calendario pues se ha tenido que retrasar un poco, pero bueno, por fin estoy aquí, entusiasmado por ver este museo. Creo que Asturias ha tenido deportistas muy buenos a nivel nacional y a nivel internacional, y creo que es importante para el resto de jóvenes que van creciendo con fuerza, que intentan, ¿no?, ser como un próximo pues, deportista como soy yo ahora mismo, ¿no? Pues creo que es importante para ellos el ver referentes, el ver que desde aquí, desde Asturias, también se puede llegar lejos, aunque pues, económicamente o a tema de infraestructuras no tengamos tantas facilidades como en otros restos de España. Pero bueno, como digo, es un placer estar aquí y ojalá que el proyecto pues, siga funcionando como hasta ahora y siga dando a ver los grandes deportistas y los grandes logros que se han conseguido a nivel de Asturias. Para finalizar, vamos a hacer otros pequeños momentos. Pondremos el vídeo del proyecto. Asturias para eso es un vídeo cortito, de Asturias para eso del deporte. Y luego, bueno, pues creo que Pablo nos hará una pequeña sesión para completar estos fondos, esta exposición asturiana, que creo que era la puntilla que nos faltaba. Sal a la calle, sal al campo, sal a la piscina, al mar, al río. Sal a la montaña, porque hay un paraíso entero esperándote. Cada rincón de Asturias es una invitación para hacer deporte. Muéstrale a todo el mundo cómo es nuestra tierra.
Enséñales lo que es Asturias y cuáles son nuestros valores. Lo único que nos vale es saber que nos hemos superado a nosotros mismos, porque siempre nos podemos superar. Si nos proponemos algo, lo hacemos. Y si lo soñamos, lo conseguimos. Sabemos que nunca vamos a perder, porque no existe la derrota. Si acaso tenemos un camino más largo, más difícil, más cuesta arriba. Pero como todos los caminos, tiene un final y juntos vamos a cruzar esa meta. El deporte nos da lecciones de humildad cada día. Si caemos 7 veces, nos levantamos 8. Porque cuando se da lo mejor de uno, lo mejor viene. Perseveramos porque... Somos valientes. No perdemos el ánimo porque lo encontramos en el siguiente paso. Solo tenemos un adversario. El único adversario Que está dentro de nuestra cabeza. Nos reímos de la presión y lo tratamos como lo que es, una pequeña piedra en el camino, un simple bache que sorteamos una y otra vez. Porque cuando decidimos intentar algo, Vamos hasta el final. No quebrantamos las reglas, porque somos ejemplo, somos inspiración para el resto del equipo, para todos los rivales, para la afición que nos jalea. Hemos visto a muchos de los nuestros llegar a lo más alto. Los hemos acompañado en las cimas de las montañas, en lo alto de los podios. Hemos levantado sus copas y hemos enseñado al mundo que en Asturias hay unas gentes que piensan que ganar es lo menos importante. De lo que se trata es de disfrutar. El público es nuestro aliado. Está ahí para alentarnos, para ayudarnos a seguir adelante. hay todo un pueblo a nuestras espaldas susurrándonos al oído: Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Sabemos lo que tenemos que hacer en cada jugada, en cada intento, en cada salto. El deporte recorre nuestra sangre. Porque tenemos Alma valiente. mente humilde y sobre todo corazón asturiano. Corazón asturiano. Pues aquí tengo la raqueta y el uniforme, ¿no?, con el que gané mi primer torneo ATP, mi primer título como profesional, que para mí pues es algo muy importante, es algo que a cualquier tenista le hace siempre muchísima ilusión, ¿no?, debutar ganando su primer título, y bueno, espero que sirva de ayuda y junto al resto de utensilios o de ropa que hayan dejado el resto de deportistas asturianos, formemos un gran museo. Pablo, para Asturias Televisión, nada, muy sencillín. ¿Qué valor le das a la amistad ahora que eres un deportista de élite? Yo no sé si sigues conservando los mismos amigos de toda la vida y supongo que ahora los verás menos por tema de agenda y demás. ¿Qué valor le das al tema de la amistad? Bueno, como dices, pues es difícil, ¿no?, mantener los amigos que tenía aquí en Gijón, porque llevo ya 12 años lejos, 12 años viajando mucho y compitiendo mucho, pero creo que es muy importante, ¿no? Y de hecho cada vez que vengo aquí pues intento siempre quedar con ellos, verlos. Creo que la amistad pues es algo fundamental para todo el mundo, pero para los deportistas pues también es importante desconectar. Una vez sales de la pista y vuelves a casa o tienes unos días de descanso, pues también hay que desconectar un poco, hablar de otros temas que no sea siempre el tenis en mi caso. Así que bueno, yo estoy agradecido por las amistades que he tenido siempre. Creo que me han ayudado mucho, y tanto aquí en Asturias como los que he conseguido hacer en Barcelona me están ayudando también para bueno, situaciones pues un poquito más complicadas o situaciones en las que necesito hacer otro tipo de cosas, como pues lo que hace todo el mundo, ¿no? La gente que no vive en mi mundo de deportista, pero que son fundamentales. Así que bueno, creo que la amistad es algo pues muy necesario. Ya para acabar, ¿cuál es el deportista, el tenista en cuestión? Este que dices tú es roca, me he enfrentado y no sé si el día de mañana lo ganaré. No sé si tienes ahí a alguien que digas tú,
Este lo he peleado, pero no sé yo si podría con él. Bueno, hombre, obviamente que creo que aparte hay que felicitarlo por lo que ha hecho ayer mismo, que fue ganar su 11º Roland Garros. Creo que Rafa Nadal pues es alguien al que es muy difícil enfrentarse, y más si te enfrentas en tierra batida como fue mi caso. Me enfrenté con él el año pasado en Roland Garros precisamente, en cuartos de final. Por desgracia no pude terminar el partido porque me lesioné, pero ojalá que pueda enfrentarme otra vez a él. Va a ser muy difícil, obviamente me gustaría enfrentarme en rondas finales, eso que diría que va muy bien, pero bueno, sí que es verdad que es un jugador increíble, es un jugador excepcional. Creo que está demostrando que en tierra batida es el mejor del mundo, y bueno, 11 Roland Garros, todavía no se ha retirado. ¿Es humano, tú que lo conoces, o es extraterrestre? ¿Tienen por ahí...? Fuera de la pista es humano, eso te lo puedo asegurar porque lo conozco bien. He tenido la suerte de poder coincidir con él en Copa Davis, ser compañeros, ser compañeros también de dobles en varios torneos, y también ser rivales. Dentro de la pista no es humano porque no hay manera de hincarle el diente, pero fuera de la pista la verdad que es una persona normal y corriente, que le gusta muchas cosas que también me gustan a mí, así que tenemos la suerte de compartir aficiones, y bueno, ojalá que le vaya muy bien, y ojalá que la próxima vez me deje ganar a mí. Pues quizás era el rival que más daño le podía hacer en esta superficie. Dominic es un gran jugador, joven, que viene jugando cada vez mejor, y que bueno, llevaba 2 años seguidos llegando a semifinales. Este año ha llegado a la final. En la final pues ha claudicado un poco contra el mejor, contra el dios de esta superficie. Y nada, yo ayer vi la final, la verdad que fue un partido bonito porque hubo momentos en los que jugaron a un grandísimo nivel, pero al final Rafa se apodera del juego, se apodera del rival, y acaba pues bueno, levantando otra vez el título de Roland Garros. Pues está siendo una temporada buena. Quizás he tenido algún altibajo. El mes de febrero en la gira de Sudamérica pues no estoy contento, ¿no?, con los resultados de esa gira, pero el resto de torneos han ido muy bien. Obviamente podría haber ido algo mejor, pero hay que ser positivos. Creo que el nivel de juego está siendo muy bueno, y los resultados también están llegando, tanto en Australia como en Estados Unidos, en Indian Wells o Miami. Hace poco pues en Barcelona conseguí jugar a mi nivel y jugar mi mejor torneo ahí en lo que para mí pues es jugar en casa, porque son torneos en España que por desgracia no hay muchos, y también en Roma, en el que conseguí hacer un torneo muy bueno tanto en individual como en dobles. Así que bueno, creo que está siendo muy bueno el año. Queda la segunda mitad del año, la segunda mitad de la temporada, y hay que ponerse las pilas para intentar pues igualar o mejorar esta primera mitad. Bueno, creo que casi defendía más la primera mitad, ¿no? Ahora pues sí que tengo las semifinales de US Open, que obviamente son el mejor resultado de mi carrera y va a ser muy difícil de defender, pero el resto después de US Open prácticamente no gané ningún partido hasta final de año. Cosa que es muy mala, pero que mira, para este año pues no está mala porque hace que no tenga que defender tantos puntos, así que habrá que intentar aprovechar esos meses para seguir mejorando, seguir haciendo buenos resultados y escalando posiciones en el ranking. Obviamente llevo ya todo el año con el objetivo de la Copa Davis en mente. Las 2 primeras eliminatorias en las que estaba convocado, pues la primera pude jugar el partido de dobles, en la segunda por problemas en el dedo pues no pude al final estar en el equipo, pero ojalá que para semifinales físicamente esté bien. Yo creo que si el físico me respeta, estaré dentro del equipo, y ojalá que pueda jugar tanto individual como el dobles para ayudar al equipo y estar en esa ansiedad final. Bueno, en cuanto acabé Roland Garros, pasé por el taller un poco, necesitaba recuperarme otra vez del dedo, que me estaba dando algún problemilla. Espero que ya me respete por lo menos hasta final de año, así que bueno, tengo que descansar unos días. También llevo una temporada que entre la Copa Davis, torneos que me han ido muy bien, pues no he tenido prácticamente días de descanso, así que intentaré esta gira, que quizás es la que peor se me da, ¿no?, la que menos adapta a mis características, pues para coger un poquito de aire y preparar el resto de torneos, que todavía quedan muchos. No fue un buen día, estuve en el campo además viéndolo, y la verdad que bueno, una pena, ¿no?, que no se pueda ascender este año, pero bueno, ya pensar en la temporada que viene. Tanto el Sporting como el Oviedo pues quizás no han conseguido el objetivo que tenían, pero siempre es importante, ¿no?, que equipos asturianos pues estén luchando o que estén en primera división. Hombre, es algo muy importante, ¿no?, tanto a nivel
económico como de infraestructuras, yo por ejemplo en mi caso pues he tenido muy difícil seguir con mi carrera aquí en Asturias. He tenido la suerte de salir del grupo Cultura Covadonga, que es un club que de tenis pues tiene pistas cubiertas, me ha facilitado mucho entrenamientos, incluso me ha facilitado pues el viajar por España para jugar torneos cuando era alevín, infantil, y eso hay que agradecérselo. Pero llega un momento en el que quizás en Asturias pues no tenemos no facilidades, sino las obligaciones, ¿no? Porque necesitamos entrenar cada día, el clima obviamente aquí en Asturias pues no ayuda como en otras regiones, y las infraestructuras cubiertas son muy importantes, y quizás pues no hay todas las que sean necesarias, pero eso es algo que siempre ha habido y que ojalá que se pueda ir mejorando poco a poco. Yo entiendo que no es nada fácil, ¿no? Y que hay muchas prioridades antes que el deporte, pero bueno, cada uno pues tiene que tirar para su campo, y en este caso pues ojalá que sí, que siga habiendo pues mejoras, ¿no? En esas infraestructuras que ayuden a la gente joven a seguir creciendo y a poder practicar el deporte en su tierra. Sí, ahí está la foto, y la raqueta también es con la que conseguí mi primer título en Estados Unidos, el torneo justo antes de US Open, así que bueno, era un torneo importante para mí. Este es el título conseguido en la Kremlin Cup en Moscú. Que te ilusiona, ¿no? Ver que te reconocen un poco. Y bueno, la toalla de Roland Garros 2016. Pues como español que soy, es algo muy importante para mí. Y esta ya sí que es especial. Esta no tengo muchas como esta, ¿no? Es la toalla con la que jugué las finales de Londres en el O2, que esta es la foto animándome, supongo que habría ganado el punto en ese momento. Y bueno, es una toalla pues que pone las finales de Londres, la fecha, 2017, y mi nombre, ¿no? Que lo marcaban en cada toalla, así que bueno, fue un año muy bonito el año pasado, 2017, acabando el número 10 del mundo. Y nada, pues espero que hayáis disfrutado de estas pequeñas cosas. Obviamente tengo muchas más, bueno, esto que se me olvidaba, que también es algo muy bonito, ¿no? Levantar un título con Rafa Nadal. Estamos muy acostumbrados a verlo levantar títulos a él solo, pero bueno, aquí tuve la suerte de poder levantarlo con él. Fue una semana... ¿Tienes alguna anécdota de ese día en particular que quieras compartir con nosotros? Bueno, tengo muchas. La primera, que en la rueda de prensa nos hicieron como 50 preguntas y todas a él. No, la verdad que fue una semana especial, fue en Beijing. En individual también hice un gran torneo, perdí en cuartos de final. Él perdió con Dimitrov, me acuerdo, y la verdad que bueno, fue una derrota que quizás no esperaba, y estaba pues un poquito, no hundido, pero un poquito bajo, y bueno, creo que con el dobles pues le ayudé también un poco a subir ese ánimo y a seguir para adelante. Fue una semana muy bonita. Allí los chinos, la verdad que son muy fanáticos, pero muy fanáticos, y obviamente pues de Rafa Nadal también. Creo que a partir de ese torneo tengo 1000 fans chinos que me siguen a todos los sitios, incluso alguno que está todos los días escribiéndome y todos los días pues detrás de mí. Y bueno, fue una semana muy bonita, y ojalá que pueda tener la suerte de volver a
Bueno, ya lo habéis visto. Pablo Carreño en exclusiva para Pulso Rival. Esto va para arriba, estamos creciendo como la espuma. Ya no sé quién va a ser el siguiente. Rafa Nadal. Pues ahora que tenemos mano con Pablo Carreño, vamos a ver si lo podemos conseguir para la temporada que viene. Nada más, toca despedir el programa. Agradecer como siempre a nuestro patrocinador Carlos Pichel, que me deja así de guapo. Agradecer también al Club de Tenis, que nos ha cedido las instalaciones para grabar esta parte del reportaje. Al Museo del Deporte y a la Fundación Padre Oso por las instalaciones. Y recordar, Pulso Rival siempre con los deportes minoritarios. Tenemos nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde podéis ver todas las repeticiones de los programas. No me enrollo más, que tengo cuerda para rato, así que nos vemos el próximo lunes. Ser felices, o al menos inténtenlo. Adiós.